Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. It's a blessing to be with you this beautiful morning. ¿Cuántos creemos que es una bendición esta mañana? How many of us believe that this morning is a blessing? Dice la palabra del Señor The word of the Lord says que sus misericordias that His mercies son nuevas are new cada día. every day. Amén. Amen? ¿Cómo se siente usted cuando estrena ropa nueva? How do you feel when you put on brand new clothes for the first time? Se siente diferente. You feel different. ¿Cómo se siente usted cuando estrena un carro? How do you feel when you just got a brand new car? ¿Qué se siente? What do you feel? Es un diferente sentir. It's a different feeling. De modo que cada día So every day tendría que ser un sentir diferente en tu should corazón. be a different feeling in your heart. Porque Dios te está dando Because God is giving to you una nueva a oportunidad. new opportunity. Es un nuevo día It's a new day para que experimentes to experience su amor His love y su misericordia. and His mercy. De modo que dice la The Biblia, Bible says cada día every day su misericordia His mercies es nueva. are new. Es una bendición, ¿verdad? Que It's su a blessing, right? misericordia That His mercy sea nueva cada mañana. would be new every morning. Habíamos estado hablando la semana pasada Last week we were speaking about de que tenemos que estar apercibidos that we need to be aware de filtrar to filter todo lo que usted escucha, everything that you hear, todo lo que usted oye, everything that you listen to, porque no todo lo que usted oye because not everything that you hear es la verdad. is the truth. Y si nosotros And if we no estamos apercibidos, are not aware, podemos caer we can fall en una into mentira. a lie. Y siempre las mentiras And the lies will always tienen el objetivo have the objective de cautivar tu vida. to captivate your life. Pero la verdad But the truth tiene el objetivo has the objective de hacerte libre. to set you free. Por eso dice la palabra That's why the word en says Juan in 8:32, John y 8:32, conoceréis la and verdad, you shall know the truth, y la and the verdad truth te hará libre. shall set you free. De modo que el conocer la So verdad to know the truth nos libera delivers de us toda mentira from all que lies habíamos creído. that we had believed. Y tenemos que aprender And we need to a learn entender to understand que todo lo que la palabra nos that enseña everything that the word teaches us, no es solamente para que tengas conocimiento, it's not just for you to have a knowledge of it, sino para que puedas tener but that you would be able to have una an impartición impartation de una of a revelación revelation que te va a that llevar will take you a entender to understand y a vivir and to live en la dimensión del Espíritu. in the dimension of the Spirit. Nosotros no podemos We cannot continuar siendo continue being cristianos carnales. carnal Christians. Tenemos que aprender a We vivir need to learn to live en lo que Dios quiere que vivamos. in what God wants for us to live in. Y hay algo que quiero hablarte en esta And mañana, there's something that I want to speak to you about this morning, donde el Espíritu de Dios quiere traernos revelación where the Spirit of God wants to bring revelation to us para que podamos nosotros so that we can estar be conscientes conscious de lo que Dios quiere. of what God wants. Muchas veces no estamos conscientes Many times we're not conscious de lo que Dios quiere, of what God wants. pero usted tiene que estar apercibido But you need to be aware de lo que Dios quiere. of what God wants. Vamos a la palabra Let's go to the Word y vamos a abrir nuestras and let's Biblias open our Bibles en el libro de Segunda de Pedro, in the book of 2 Peter, capítulo número 1. chapter 1. Vamos al versículo 19. Let's go to verse 19. Dice la palabra del Señor: The Word of the Lord says, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning stars rises in your hearts. Versículo 20. Verse 20. Entendiendo primero esto,
Knowing this first, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. and knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Versículo 21. Verse 21. Porque nunca la profecía For the prophecy never fue traída por voluntad humana, came by will of man, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. but the holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Dice la palabra The word says que la profecía that prophecy nunca fue traída was never brought por voluntad humana, by the will of man, sino que los santos hombres de but Dios the holy men of God hablaron spoke inspirados inspired por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Hay algo que usted tiene que recordar y aprender There's something that you need to remember and learn y entender. and understand. ¿Cuántos hemos recibido palabra de Dios, How many of us have received words from God, proféticamente hablando? prophetically speaking? ¿Cuántos han recibido una profecía de parte de How many of you Dios? have received a prophecy from God? Hay gente que no cree en las There are profecías, people who don't believe in prophecy. pero dice la palabra, acabamos de But leer, the word says, we just read, que la profecía that prophecy no es traída is not por brought voluntad humana, by human will, sino es traída but it is brought por la voluntad de by Dios. the will of God. De modo que la voluntad de So the Dios will of God es que tú tengas is for you to have una palabra a profética prophetic word en tu vida, in your life, por la cual for which tú puedas cada día you can daily medir tu measure crecimiento espiritual. your spiritual growth. Es como un espejo. It's like a mirror. ¿Cuántos se vieron en el espejo el día de hoy? How many of you looked at yourself in the mirror today? ¿Por qué se vieron en el espejo el día de hoy? Why did you look at yourself in the mirror? ¿No se recuerdaban cómo usted ayer el día de hoy? You didn't remember how you looked like yesterday? ¿Para qué se tuvieron que ver nuevamente en el espejo? Why did you look at yourself in the mirror once ¿No again? se conoce todavía? Do you not know yourself? Hola. Hello. La palabra de Dios, The word of God, la profecía que the viene de parte de prophecy Dios, that comes from es God, como un espejo it's like a mirror donde usted y yo where you and I vamos a contemplar will contemplate espiritualmente spiritually cómo estamos how we are delante de Dios. before God. Vamos a primera de Timoteo, Let's go to 1 Timothy capítulo 1, chapter 1 versículo 18. and verse 18. 1 Timothy chapter 1 and verse 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. This commandment I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. O sea que cuando uno recibe una palabra profética, So when you receive a prophetic word, se va a desatar una guerra espiritual. a spiritual battle will be unleashed. Oh, come on, people. Cuando tú recibes una palabra When you profética, receive a prophetic word, algo se activa en el mundo espiritual. something in the spiritual realm activates. Por eso Pablo le dice a That's why Timoteo, Paul says to Timothy, hijo, son, tienes que pelear you need to fight la buena milicia the good warfare, o la buena the batalla good battle, por la palabra profética by the prophetic word que tú has recibido. that you have just received. O sea que cuando Dios me da una So palabra when God gives me a word, profética, prophetic word, yo tengo que hacer algo. I need to do something. No es solamente recibir una It's palabra not just to receive y the word decir, and say, oh, qué bonita palabra oh, what a beautiful word el Señor me ha dado. the Lord has given to me. No es solamente recibir la It's palabra, not just to receive sino the es word, estar primeramente but it's consciente first to be conscious. qué es lo que Dios dice, What is God saying? qué es lo que Dios quiere, What is God wanting? qué es lo que Dios What does desea God desire acerca de tu vida. about your life? Y cuando Dios nos And habla, when God speaks to Dios us, siempre está God diciéndonos, is always saying to la us, profecía the prophecy siempre tiene que ver always has to do con el futuro. with the future. Toda profecía All prophecy tiene que ver con el futuro. has to do with the future. Ninguna profecía No prophecy tiene que ver con el pasado. Has to do with the past.
Eso es palabra de ciencia. That's a word of knowledge. Pero la palabra de The profecía word of prophecy tiene que ver con nuestro futuro. has to do with our future. Y Dios, And God, como Él habita because He abides fuera del tiempo, outside of time, Dios es eterno. God is eternal. Dios habita en la eternidad. God abides in eternity. Dios conoce God knows tu principio. your beginning. Dios conoce God tu fin. knows your end. Dios conoce God knows todo everything acerca de tu vida. about you. Y la palabra profética And the de prophetic word Dios of God, es como que Dios te está dando una visión, un glimpse it's like God is giving you a vision, a glimpse de lo que Dios quiere para ti of what God wants for you en el futuro. in the future. Pero cada día But every day, nosotros we caminamos walk hacia nuestro futuro. Towards our future. Cada día Every day, nosotros nos despertamos we wake up y estamos and are caminando walking hacia el futuro. towards the future. Pero yo quiero decirte esto. But I want to tell you this. ¿Estás consciente Are you de conscious que Dios tiene un buen futuro para that God nosotros? has a good future for us? ¿O vamos a dejar Or are we going to que el allow enemigo the enemy apague, to quench opaque or to cover up nuestro futuro? or darken our future? Nosotros tenemos que entender We need to understand que tenemos que estar that apercibidos we need to be aware y decirle, Señor, and say, Lord, dame una palabra give me a profética. prophetic word. Ahora escúchame, Now listen, la primera vez que alguien me dio una palabra the profética first time that someone gave me a prophetic fue word cuando llegué a una congregación was when I arrived at a en congregation Inglewood, California. in Inglewood, California. Y este era un hombre que venía de Puerto Rico. And this was a Puerto Rican man. Era un hombre, era un evangelista. He was an evangelist. Y estaba la primera vez en la iglesia. First time for me in a church. Entonces ese hombre So that man me mandó llamar called me out y me dijo, ven para acá. and he said, come here. Y yo volteé para todos lados. Looked everywhere Y dije, ¿yo? and I said, me? Me dice, sí, ven para acá. Yes, come. Y fui hasta donde estaba el hombre en la plataforma, en el altar. And I went up to the platform, the altar where that man was. Y era un hombre muy alto, And he was a tall man, así como Enrique, just like Enrique. chaparrito como Enrique. Short like Enrique. Y tuve que ver hacia And I arriba. had to look up. Entonces me enseñó su mano, So he showed me his hand, era una mano grande. big hand. Y me dijo, ¿ves la mano? And he said, do you see the hand? ¿Ves mi mano? Do you see my hand? Sí, la estoy viendo. Of course, I'm looking at it. El Señor te dice, The Lord says to you, profecía, prophecy, en la palma de mi mano estás you are in the palm of my hand, y nadie te va a arrebatar. and no one will take you out of it. Tú me vas a servir. You will serve me. Fue la palabra. That was the word. Tú me vas a servir. You will serve me. Era toda la palabra. That was the word. Entonces vino la lucha. So then the battle came. El enemigo empezó a decirme, The enemy began to say to me, el pastor the pastor se puso de acuerdo con el evangelista came into agreement with the evangelist porque se pusieron de acuerdo con mi hermano because they came together in agreement with my brother para convencerme to convince de me que Dios quiere algo conmigo. that God wants something with me. El enemigo empezó a decirme, The enemy began to say to me, ¿tú crees que Dios do you think that God quieres que tú le sirvas? wants you to serve him? ¿No ves la condición de tu corazón? Don't you see the condition of your ¿No heart? ves en qué estado estás? Don't you see the state that you're Dios in? solamente manda a llamar God only calls a aquellos que están santificados. those who are sanctified. Pero tú, But you, mira tu condición. look at your condition. Empezó la guerra. The battle began. ¿Por qué? Why? Porque cada vez que Dios te da una Because every palabra, time that God gives you el a word, enemigo va a venir the enemy will para come tratar de robar esa and palabra steal that word para que no la creas. so that you don't believe it. Para que no la creas. So that you don't believe it. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe Why? Because que the enemy knows cuando tú dudas, That when you doubt, el enemigo te la arrancó la palabra. the enemy tore that word and took it Te from you robó la palabra He stole that word from porque you la dudaste. because you doubted it. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Now, Timoteo? what is Paul saying to Timothy? La palabra que has recibido, The word that you've received, la profecía que has the recibido, prophecy that you received, milita. wage. ¿Qué significa militar? What does it mean to wage? Defiende. Defend. Defiende Defend lo que Dios te ha dado. what God has given Dios to te you. dio una palabra. God gave you a Créela. word. Believe it. Atesórala. Treasure it. Defiéndela. Defend it.
Defiéndela. Defend it. Y di, And say, esta palabra this word se va a cumplir. will come to pass. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God no es hombre is not a man para mentir, to lie, ni hijo de nor son of hombre man para arrepentirse. to repent. Si Dios te dio If una God palabra, gave you a word, Dios te está diciendo God is saying to lo you que en el futuro what in the Él ya future tiene He preparado. already has prepared para ti. for you. ¿Qué sucede? What happens? A veces se nos olvida Sometimes we que el forget enemigo es un ladrón. that the enemy is a thief. Quiere robar He wants to steal las palabras proféticas the prophetic words que Dios ha hablado a tu vida. that God has spoken to your Y life. luego llegó una misionera Then a missionary de came Haití, from Haiti, donde decía ella que en Haití where she said that in Haiti, los brujos the witch doctors a las 12 de la noche at midnight empiezan a hacer sus adoraciones a begin los to do their muertos. worships to the dead. Y dicen que a los muertos And they say that se the le da dead, un brebaje mágico. ¿Qué es un brebaje? Brebaje, una bebida. They're given a magical beverage, Y una persona muerta and a dead person se puede levantar. can raise up. Usted no lo cree. You don't believe it? Verlo en YouTube. Look at it on YouTube. Se levantan los The muertos, dead rise, pero no tienen, escúchame, but they don't have, listen, no tienen alma. they don't have a soul. Es solamente It is only un cuerpo a body inerte, that is not movement. that lo has que no le movement. llaman un zombie. What they call a zombie. ¿Usted cree que eso es mentira? Do you think that that's a lie? ¿Usted cree que es Hollywood? Do you think that it's Hollywood? No existe. No, it exists. Existe. It exists Por los poderes by demoníacos, the demonic powers. los demonios levantan los The cuerpos, demons rise the bodies, pero no tienen un alma. but they have no soul. Y cuando yo empecé a escuchar todo esto, And when I began to hear all this, empecé a oír algo I began to hear something que solamente lo había escuchado en las películas, that I had only heard about in the movies, pero eso era en la realidad. but this was in the reality. Entonces empecé a entender So I began to que understand había algo that más. there was something more. Y esta misionera And this missionary me llamó también. called me out again, Y otra palabra and profética. another prophetic word. Y la palabra profética era: And the prophetic word was, Dios está tratando con tu corazón. God is dealing with your heart. Dios está tratando con tu corazón. God is dealing with your heart. Pero tienes que pagar un precio. But you need to pay a price. Wow, tengo que pagar un precio. Wow, I got to pay a price. De modo que, y le pregunté, ¿y cuál es el And precio? I asked her, what is that price? Y me tocó las rodillas. And she hit my knees. ¿Qué significa cuando alguien te toca las What does it mean when rodillas? somebody hits your knees? Hola. Hello. ¿Qué significa las What rodillas? does the knee mean? Tienes que orar. You need to pray. Tienes que buscar al Señor. to seek the Lord. Tienes que You postrarte need to bow down delante de before Él. Him. Hola, Hello. delante de Él. Before Him. ¿Sabes lo que empecé a hacer? You know what I began to do? Empecé a obedecer esa I palabra. began to obey that word. Y en las noches And at night, empecé a doblar mis I began to rodillas. bow my knees. Y un día And one day, empecé a doblar mis rodillas. I began to bow my Y knees. empecé a levantar mis And I manos. began to raise my Y le hands. decía, Señor, estoy And I aquí. said, Lord, I am here. No pasó nada. It happened. Al segundo día, The second day, otra vez en mis rodillas, on my knees. mis manos my levantadas. hands raised. Señor, estoy aquí. Lord, I am here. 15 minutos, 15 minutes, media hora, half an hour. no pasó nada. Nothing happened. Al tercer día, The third day, Señor, estoy aquí. Lord, I am here. Y el enemigo, And the enemy, ¿qué estás haciendo? what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Estoy buscando la presencia. I'm seeking the presence. ¿Tú crees que Dios tiene tiempo para ti? Do you think God has time for you? ¿Tú crees que eres importante para Do you Dios? think that you're important to God? Y con mis manos levantadas, With my hands raised, con mis rodillas, with my knees, y le digo, And Señor, I said, Lord, Señor, estoy aquí. Lord, I am here. Señor, tócame, Lord, Señor. touch me, Lord. Y de repente And suddenly, empecé a sentir una presencia I began to feel a presence que me rodeó. that surrounded me. Y empecé a sentir electricidad en mis And I manos. began to feel electricity in my Empecé a hands. sentir como si una pluma I began to feel as though Like a feather. a feather empezaba a acariciar mi would rostro. begin to touch my face. Empecé a sentir la presencia I del began to feel the Señor. presence of the Lord. Y yo sabía que era la presencia And I del knew that it was Señor. the presence of the Porque Lord. mi espíritu Because my spirit me daba gave me testimonio testimony que era la presencia that it del was the Señor. presence of the Lord. No era un demonio, It wasn't a demon. era la presencia del It Señor. was the presence of the
Porque Lord. cuando tú buscas la Because presencia when del you seek the Señor, presence of the Lord, Dios dice en su palabra God says in His word que Él te va a that recompensar. He will reward you. Hola, Él te Hello, va a He recompensar. will reward Porque you. Dios Because God está en el sistema is in the system de la recompensa. of rewarding. La Biblia dice The Bible en says Hebreos in 11:6 Hebrews 11:6 que Dios that God recompensa rewards a aquellos those que diligentemente who diligently le buscan. seek Him. Hola, Hello. aquellos que Those who diligentemente, diligently, no aquellos que de una vez en cuando, not those who sporadically or once in a while, aquellos que diligentemente those who diligently le buscan. seek Him. De modo que el Señor empezó So the Lord a began tratar con mi to corazón. deal with my heart. Una ocasión en el año On 1989 an occasion in 1989, me fui a San Salvador I went to San Salvador como misionero as a missionary por 2 for semanas. 2 weeks. Y ahí fue donde Dios me habló And that's where God spoke to de me una manera clara in a clear way, y una manera concisa. in a concise way. Y el Señor me empezó a decir a través de un profeta And the Lord began to say to me through a y de prophet una profetisa and a prophetess lo que Dios tenía para mi what vida. God had for my life. Entonces cuando Dios te habla, So when God speaks to you, siempre lo que Dios te habla what God will always es speak para to you crear en ti is to create in you esperanza, hope, expectativa expectation en lo que Dios tiene para to ti. what God has for you. Y Dios siempre quiere And God always que tu wants corazón for your heart esté cada día to be daily con esa expectativa with that de expectancy lo que Dios quiere, of what God de los wants, que Dios tiene. of what God has. Por eso tenemos que estar con el corazón siempre That's abierto. why we always have to be with an open heart. Dios quiere hablar a tu God vida. wants to speak to your life. Y lo que Dios habló a través de sus profetas, And what God spoke through those lo prophets, pude ver que se cumplió. I saw it come to pass. De modo que siempre a través de todos estos años, So always throughout all these mi years, esposa y yo my wife and I tenemos palabra profética have prophetic words que nos han hablado that have spoken to us, diferentes hombres y mujeres de different Dios. men and women of God. Y cuando muchas veces volvemos a oír la And palabra, oftentimes when we go back and listen to those es como words, que esa palabra it's as though that te word recuerda reminds you lo que Dios te dijo what God said to you hace 25 años, 25 years ago, hace 30 años, 30 years ago, lo que Dios habló what God y spoke, cómo Dios and how God cumple su palabra. fulfills His Dios word. cumple su God palabra. fulfills His word. Dios cumple su God palabra. fulfills His word. ¿Por qué? Why? Porque Dios conoce el because futuro. God knows the future. Me recuerdo una I ocasión remember an occasion cuando Dios me dio una palabra when God gave me a de que word Dios me iba a dar una casa. that God was going to give me a house. Dijo, ay Señor, gloria a Dios. I said, oh Lord, glory to Vivíamos en un God. departamentito We lived in little de apartments, 2 a recámaras. 2-bedroom apartment. Entonces, So then, yo dije, si el Señor me va a dar una I said, casa, if the Lord is going to give me a house, necesito un patio set I need a patio set para tenerlo para mi patio. to have it for my patio. Porque en el departamento era un balcón Because in the apartment, it was a balcony, y no cabía ni la mesa. and not even a table would fit. Y yo llegué So I got con la home mesa desarmada, With the table all con las done, sillas with the chairs, y con la como paraguas, como and with the umbrella. y le dije, y mi esposa me dice, And my wife says to me, ¿y eso? what is that? Y le digo, es para nuestra casa. And I said, it's for our house. Oh, Oh, es para nuestra casa. it's for our house. Cuando tú empiezas a trabajar en la palabra que Dios te da When you begin to work on the word that God has y given to you, empiezas a creer and you begin to y te believe, empiezas a and mover you begin to move rumbo a esa palabra, towards that word, activas you algo en el activate mundo something in the espiritual. spiritual realm. Yo no ganaba un buen sueldo, I was not earning a good salary at the time, pero Dios but God sabía lo que venía en el futuro. knew what was coming in the future. Dios me dijo, God said to me, voy a proveerte una I casa. will provide a house for you. De modo que empecé a So I trabajar began to work, creyendo. believing. Hola. Hello. Después Dios me abre la puerta para trabajar en una Then congregación God opens the door for me to work in a y mi congregation. salario And my se salary cuartuplicó. quadrupled. Hola. Entonces Dios So God estaba cada vez was each llevándome time más taking me closer al cumplimiento de esa to the palabra. fulfillment of that Y word. en una ocasión, And on occasion, una pareja se acerca a couple comes up to me y me dan $5,000 and they give me $5,000. y me dijo, pastor, And they said, Pastor, esto es para su nueva casa. this is for your new house.
Hola. Hello. Es que cuando Dios te da una When God palabra, gives you a word, Dios habita God abides fuera del tiempo. outside of time. Dios conoce todas God las knows all cosas. things. Hola. Hello. De modo que Dios, alguien me dio otra palabra Somebody gave me another y word, me dijo la casa que iba a and tener, they told me the house that I was going to have. me dijo cuántas recámaras iba a They told me tener, how many bedrooms, cuánto terreno iba a tener. how much land. Entonces yo empecé a buscar en So Toronto I began to look in Toronto, una casa a house, de acuerdo according to a las the dimensiones dimensions que el profeta me había dado. that the prophet had given to me. Entonces las casas en Toronto So the homes in Toronto, están muy caras, very expensive. pero para Dios no es nada imposible. But for God, there's nothing Pero yo impossible. empecé a buscar, But I began to look. empecé a buscar, And I began to look. empezamos a movernos We began to move en la fe. in faith. Entonces yo le dije al profeta, So I said to the prophet, oye, Listen. la profecía que me diste the prophecy that you gave to es me, para la casa, es para este tiempo the house, is it for this time o es para otro tiempo. or is it for another time? Y me dice, And he said, no, la primera casa que vas a no, comprar, the first home that you will buy, la segunda the second one es la que Dios te está diciendo. is the one that God is telling you about right now. Y escucha, And listen, y me dijo, 5 años and he said, 5 years estarás en la otra casa. you will be in your new home, in the other home. El 30 de octubre, 30th of October, 5 años, 5 years cuando yo compré la casa after I bought the first y me house, moví de la casa, and I moved from the el house, 30 de octubre, 30th of October, 5 años, 5 years, exactamente, exactly, estaba entrando I was entering en la casa in the que Dios house me había dicho. that God had told me about. ¿Por qué? Why? Porque Dios conoce el futuro. Because God knows the future. Entonces, So then, como estaba diciendo Albert esta as mañana, Albert was saying this morning, muchas veces podemos abrazar algo many times we can embrace something como un ídolo, as an idol porque nuestra confianza because our trust no está en el Señor. is not in the Lord. Nuestra confianza tiene que estar en el Our Señor. trust needs to be in the Lord. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Bien, vamos a la Escritura Let's go to the scripture. y vamos al libro de Primera de Reyes, Let's go to the book of 1 Kings, Primera de Reyes, capítulo 22. 1 Kings chapter 22. De modo que la Escritura nos enseña So scripture teaches us que la profecía that prophecy no fue traída was not brought por voluntad de hombre. by the will of man. ¿Cuántas profecías Dios te ha dado? How many prophecies has God given to you? ¿A nadie le ha dado profecía al Señor? Nobody has received a prophecy from God? Levanten sus manos. Raise your hands. Dios te ha dado palabra Has God profética. given you a prophetic word? ¿La has creído? Have you believed it? La hemos creído. Have we believed it? Ok, vamos a la palabra. Okay, let's go to the word. Primera de Reyes, capítulo 22. 1 Kings 22. Vamos a ver del versículo 8. And we'll start at verse 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías el hijo de Ilma, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. So the king of Israel said to Jehoshaphat, there is no one man, Micaiah the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord, but I hate him because he does not prophesy good concerning me, but evil. Wow, hay profetas que profetizan cosas que no nos gustan escuchar. There are prophets who prophesy things that we don't like to hear. Nos gusta escuchar solamente las profecías que nos endulzan el oído. We only like to listen to prophecies that sweeten our ear. Hola, Hello. vamos al versículo número 9. Let's go to verse 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías hijo de Ilma. And then the king of Israel called an officer and said, bring Micaiah the son of Ilma, quickly. Versículo 10. Verse 10. Y el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados cada uno a su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. And the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, having put on their robes, sat each on their throne at the threshing floor at the entrance of the gate of Samaria, and all the prophets prophesied before them. Versículo 11. Y Sedequías el hijo de Queena se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos.
Verse 11, now Zedekiah the son of Chenaanah had made horns of iron for himself, and he said, thus says the Lord, with these you shall gore the Syrians until they are destroyed. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, suba a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. And all the prophets prophesied so, saying, go up to Ramoah, Gilead, and prosper, for the Lord will deliver it into the king's hand. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey buenas cosas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Then the messenger who had gone to call Micaiah spoke to him, saying, now listen, the words of the prophets with one accord, and encourage the king. Please let your word be like the word of one of them, and speak encouragement. Y 14, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Verse 14, and Micaiah said, as the Lord lives, whatever the Lord says to me, that I will speak. Vino pues el rey al rey, y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Then he said to the king, and the king said to him, Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall we refrain? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. And he answered him, go and prosper, for the Lord will deliver it into the hand of the king. Versículo 16. Verse 16. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? So the king said to him, how many times shall I make you swear that you tell me nothing but the truth in the name of the Lord? Wow. Había 400 profetas. There was 400 prophets. Dilo conmigo, 400. Say it with me, 400. 400 profetas 400 prophets contra un profeta. against one prophet. Los 400 The profetas 400 le prophets decían al rey de Israel, said to the king of Israel, sube, go up. Dios te va a dar la batalla, Dios te va a dar la victoria. God will give you the victory. Y dice la palabra And the word que un says profeta that one prophet hizo unos cuernos made some horns, y decía, and he said, con estos cuernos, with these horns, rey, king, vas a cornear a tus you will enemigos, surround your enemies. porque Dios te dice Because God says to que you, Dios te ha dado la that victoria. God has given you the victory. Ahora, Now, mandan llamar a un profeta. they call a prophet. Y este profeta And this prophet no le gustaba al rey, did not like the king, porque este profeta because this prophet siempre le profetizaba cosas malas. always prophesied bad things. No es que le profetizaba cosas It's not malas, that he was prophesying bad sino que things, no le gustaba escuchar but he did not like to lo hear que el profeta le decía. what the prophet was saying to him. Porque los profetas Because prophets querían quedar bien con el rey. wanted to look good before the king. ¿Cómo le voy a profetizar algo mal al rey? How am I going to prophesy something wrong Tengo or que bad to the king? profetizarle algo que le agrade al rey, I need to prophesy something that will be pleasant to the king, algo que le guste al the rey. king will like. De modo que le manda decir So they say, y le dice, and they say to him, ¿cuántas veces te he dicho how many times have I told you que me profetices to prophesy to me solamente only la verdad? the truth? Ahora, iglesia, Now, church, quiero traerte a esto. I want to bring you to this. Estuvimos hablando la semana pasada Last week we were speaking sobre los profetas de Baal, about the prophets of Baal, cómo la media how the media son profetas falsos, are false prophets porque te están diciendo because cosas they are telling you things que no son realidad, that are not the truth, que no es that is verdad. not the reality. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos That's why we need to be aware de que no todo lo que oyes that not everything that you hear es la verdad. is the truth. ¿Está consciente de eso? Are you aware of that? Por eso tenemos que aprender That's why we need to a learn discernir to discern constantemente. constantly. Tus antenas, Your antennas tu discernimiento Your discernment siempre tiene que estar alerta, always needs to be alert, siempre alerta. always alert. Porque en este momento Because in this moment, vivimos we live en un in a mundo world donde la mentira where the lie gobierna reigns and governs en todo sentido. in all sense. Usted abra su email Open up your email y llegan emails. and you'll get emails. Oh, felicidades. Oh, congratulations. Costco quiere darle una tarjeta Costco wants to give you a gift card por apreciación de sus negocios. for appreciation of your business. ¿Y sabe usted que eso es mentira? And you know that that's a lie.
Luego llegan otras compañías. Then other companies. Y compañía tras And compañía. company after company. McDonald's me quiere recompensar ahora McDonald's también. now wants to reward me as well. Muchas compañías me quieren Many recompensar. companies want to reward me. Digo, ojalá que fuera I verdad. wish it would be true, Pero sabe que es mentira. but it's a lie. Entonces, ¿qué pasa So what happens cuando la gente no está When discerniendo? people are not discerning, Se meten problemas. they get into trouble. Por eso es importante estar That's discerniendo. why it's important to be discerning. De modo que vamos al siguiente versículo. Let's go to the next verse. Y el versículo 17 dice, Verse 17 says, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Then he said, I saw all Israel scattered on the mountains as sheep that have no shepherd. And the Lord said, these have no master, let each return to his house in peace. Versículo 18. Verse 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? And the king of Israel said to Jehoshaphat, did I not tell you? ¿Se da cuenta? You see? ¿No te lo había dicho? Did I not tell you? Y dice, dice, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Did I not tell you that he would not prophesy anything good concerning me, but evil? Versículo 19. Verse 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Then he said, therefore hear the word of the Lord. Yo vi a Jehová sentado en su trono, I saw the Lord sitting on his throne, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, and all the host of heaven was standing by, y a su derecha y a su izquierda. and on his right hand and on his left. Versículo 20. Verse 20. Jehová dijo, And the Lord said, ¿quién inducirá a Acab who will persuade Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galat? to go up that he may fall at Ramoth Gilead? Y uno decía una manera y otro decía de otra. So one spoke in this manner and another spoke in that manner. Versículo 21. Verse 21. Salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Then the Spirit came forward and stood before the Lord and said, I will persuade him. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? And the Lord said, in what way? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. Go out and do so. Y ahora he aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Therefore, look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these prophets of yours, and the Lord has declared disaster against you. Wow. Wow. Uno en contra de cientos. One against 400. Micaías diciendo, Micaiah is saying, los 400 the profetas 400 prophets tienen espíritu de mentira en su boca. have a lying spirit in their mouth. Hola. Hello. Espíritu de mentira en su A boca. lying spirit in their Lo que mouth. te están profetizando, rey, They're prophesying to you, king, no es la verdad. is not the truth. Ahora escucha. Now listen, ¿Por qué el rey mandó traer a los profetas? why did the king call to send the prophets? Porque los profetas Because the prophets tienen la habilidad have the ability de ver to see el mundo espiritual. the spiritual realm. Los profetas The prophets son videntes Are seers que pueden ver that can see más allá beyond del mundo físico. the physical world. Pueden ver They can see el mundo espiritual. the spiritual realm. Y escúchame, Listen, iglesia, church. la iglesia The church el día de hoy today, más que nunca more than ever, tiene que pedir al Señor has to ask the Lord el espíritu de profecía for the spirit of prophecy sobre la vida de la iglesia, upon the life of the porque church. el espíritu de Because the profecía spirit of prophecy es el is the testimonio witness or the de testimony of Jesús. Jesus. Una iglesia A church que no tiene espíritu de That does not profecía have a spirit of es prophecy una iglesia is a church que está ciega, that is blind, que está sorda, that is deaf, que está desarmada, that is dismantled or disarmed, porque no puede ver, because they cannot see, porque no puede oír, because they cannot hear, porque no puede entender. because they cannot understand. Por eso dice la That's palabra, why the word says, el espíritu de the profecía spirit of prophecy es el testimonio is the witness or the de testimony of Jesús. Jesus. Por eso usted That's why you tiene que entender need to que understand la profecía that prophecy es necesaria is necessary en la vida in the life de la iglesia of the church de hoy. of today. Muchos dicen, Many say las profecías se terminaron prophecies ended cuando murieron los when apóstoles. the apostles died.
Y la gente lo cree. and people believe it. Los milagros se terminaron Miracles ended cuando murió el último when apóstol. the last apostle died. Mentira. A lie. Y la gente lo cree. And people believe it. Entonces nosotros So we tenemos que desear need to desire los dones. the gifts. Y dice la palabra, And the word says, tenemos que procurar los mejores We need dones. to look for the best gifts. Pero todos los 9 dones But all 9 gifts son los mejores. are the best. Y están dentro de nosotros. And they're all in us. Están en nosotros. They're in us. Pero tenemos que But we need practicarlos. to practice them. Tenemos que practicarlos. We need to practice them. Hay una mujer There's a woman que fue a ver a un profeta. that went to see a prophet. Y este profeta estaba dando clases And this prophet was giving classes acerca del espíritu de profecía about the spirit of y prophecy cómo Dios quería usar and how God wanted a to cada use uno de sus hijos. each one of his children. Escúchame, Listen. los profetas The prophets o el espíritu de or the spirit profecía, of prophecy, tú puedes tener el don de you can profecía, have the gift of y no ser prophecy profeta. and not be a prophet. pero puedes también tener you can el also don de have profecía the gift of y prophecy tener el ministerio de un profeta. And have the ministry of a prophet. Pero lo más importante But the most es el don de important profecía. is the gift of No es el prophecy. ministerio de profeta, It's not the office of the el prophet, ministerio de el don de but the profecía. gift of Y prophecy. cada uno de ustedes And each one of you lo puede tener. Can have it. Cada uno de ustedes Each one of you lo puede can tener have it. y lo puede And practicar. can practice it. Esta mujer This woman es una mujer que le dijo el profeta, was a woman that said to the prophet, pregúntale al Señor ask the Lord información, information, porque Él es la fuente. because he is the fountain. Él es la fuente. He is the source. Él es el recurso He is a resource de todo lo que tú no puedes ver. of everything that you could see Y ella that you can't see. And se she sentía incómoda felt porque uncomfortable decía, es que yo no oigo al Señor. because she said, I cannot hear the Yo no Lord. oigo al Señor. I don't hear the Lord. Yo no escucho al I Señor. don't hear the Lord. Y poco a poco, And little by little, esta mujer this woman fue siendo estrechada, was being stretched estrechada. and stretched. Y poco a poco And little by little, empezó a oír la voz de she Dios. began to hear the voice of God. Esto es como cuando estás tirando juego al An arco arrow, y una flecha. a bow and arrow. Y pones donde está ¿cómo se llama? El target. El blanco. And El you look, blanco. And you look for the target. Y cuando lo tiras por primera vez, And when you launch it for the first 3 time, metros le rastes. you were off by like 3 meters. Pero al menos estás But at practicando. least you're practicing. Practicando. You're practicing. Y cuanto más And practicas, the more you practice, eres más certero. then you're more accurate. Cuando más practicas, The more you practice, eres más certero. the more accurate Y you ya no are. le fallas. And you don't fail. Pones la mira You put your sight y ya sabes que va a dar and you en know el it's puro going to centro. hit right in the target. Porque estás Because you're practicando. practicing. Practicando. Practicing. Practicando. Practicing. Una iglesia que no pega los A dones church that does not practice the es gifts, una iglesia dormida. it is a church that is Y asleep. cada uno de ustedes And each one of tiene you dones have que gifts los tiene que poner a That funcionar. you need to put to work. Los tiene que poner a You need to put to practicar. practice. Es que no sé, I es don't que know. no sé, I don't es que know. si me equivoco, What if I make no a mistake? importa. Who cares? Empieza a practicar. Begin to practice. Porque cuando Because practicas, when you practice, al menos at least estás ejercitando. You're exercising. ¿Sabe qué sucede? You know what happens? Una persona está por un mes That is for 1 month sin mover los músculos. without moving their muscles. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Cuando los quiera mover, When you want to move them, le va a doler todo. everything is going to hurt. ¿Por qué? Why? Porque tus músculos Because your muscles estuvieron were sin movimiento. without movement. Y la iglesia And the church, muchas many veces times, está is con atrofia. With atrophy. Espiritualmente, Spiritually, los dones the gifts no se están are moviendo. not moving. Hola. Hello. El enemigo The enemy tiene la iglesia has the church sin movimiento. Without movement, motionless. La iglesia The church se convierte becomes en un estanque. In a stagnant. Estanque. A pool. Like a pool. ¿Usted sabe por qué el mar muerto se llama mar muerto? Do you know why the Dead Sea is called the Dead Sea? Porque solamente recibe Because it only receives y no da vida. and doesn't give life. Hola. Hello. Nosotros podemos ser como mar We muerto. can be like the Dead Sea. We Recibimos, receive, todo entra everything y nada enters, sale. and nothing comes out.
Hola. Hello. ¿Por qué? Why? Porque no estamos creyendo. Because we're not believing. Ahora, esta mujer, Now this woman, Dios la usa el día de hoy. God uses her today. Te puede profetizar media hora. She can prophesy half an hour. Media hora. Half hour. ¿Por qué? Why? Porque desarrolló su oído. Because she developed her ear. Desarrolló su She, oído. Developed. she developed her accuracy, Por la práctica. practicing. Pero nosotros no estamos haciéndolo. But we're not doing it. Tenemos que aprender. We need to learn. Por eso no diga, bueno, cuando ya eres un profeta puedes llegar a decir, así dice Jehová. When you're a prophet, you can say, "Thus say the Lord." Pero cuando tienes uno de profecía, When you have a gift of puedes prophecy, decir, yo siento, you can say, I feel, yo creo I believe que el Señor quiere hacer esto. that the Lord wants to do this. Pero hazlo, But do it. hazlo. Do it. Hola, Hello. no más atrofia. No more atrophy. Hola. Hello. Versículo 24. Verse 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Querena, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Now Zedekiah the son of Chenaanah went near and struck Micaiah on the cheek and said, "Which way did the Spirit of the Lord go from me to speak to you?" Wow. Los profetas. Prophets. Competencia. Competition. ¿Qué está pasando? What's happening? ¿Por dónde se fue el Espíritu de Where did the Dios Spirit of God go? para hablarte a ti y no a mí? To you and not me. Dios quiere hablarte a ti. God wants to speak to you. Dios quiere hablarte a ti. God wants to speak to you. Pero a veces no But creemos. sometimes we don't believe. Están muy serios en esta mañana. You're very serious this morning. Versículo 25. Verse 25. Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. And Micaiah said, "Indeed, you shall see it on the day when you go into the inner and chamber and hide." Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. So the king of Israel said, "Take Micaiah and return him to Amon, the governor of the city, and to Joash, the king's son." Y dirás, así ha dicho el rey, echar a este en la cárcel, mantenerle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que vuelva yo en paz. And say, "Thus says the king, put this fellow in prison and feed him with bread of affliction and water of affliction until I come in peace." Versículo 28. Verse 28. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oír pueblos todos. But Micaiah said, "If you return in peace, the Lord has not spoken by me." And he said, "Take heed, all you people." Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón, a Galat. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gilead. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. And the king of Israel said to Jehoshaphat, "I will disguise myself and go into battle, but you put on your robes." So the king of Israel disguised himself and went into battle. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis contra grande ni contra chico, sino solo contra el rey de Israel. Now the king of Syria had commanded the 32 captains of his chariots, saying, "Fight with no one smaller or great, but only with the king of Israel." Esto es una estrategia militar. This is a military strategy. El rey le dijo The king said a su ejército, to his army, no pelees "Do not fight contra grande against greater ni contra chico, or smaller, sino busca but seek la cabeza. the head." ¿Qué es lo que dice el Señor? What does the Lord say? Cuando el Señor viene When the Lord comes y confronta al hombre fuerte, and he confronts the strong man, the strong man, dice que entonces, Then, cuando confronta al hombre when he fuerte, confronts the strong lo man, vence, he beats y lo defeats him, despoja. and he takes him away. lo despoja. He disarms him. De modo que el rey le dijo, So the king said, no peleen con soldados, "Do not fight with ni soldiers, grandes ni pequeños, greater or smaller. vayan a la cabeza, Go to the head. vayan con el rey. Go with the king." ¿Cuál era la orden del rey? What was the order of the king? No peleen Do not contra fight pequeño ni grande, Against greater or smaller, sino busquen but seek al rey. the king ¿Por qué? Why? Porque el rey Because the king es la cabeza is the head de un gobierno. of a government. Nosotros tenemos que entender esto, We need to iglesia. understand this, church. Nuestro rey Our king es la cabeza is the head del reino de of the Dios. kingdom of God. Nosotros We somos su cuerpo. are his body. Él es la cabeza. He is the head. Nosotros somos el We are cuerpo. the body. Y nosotros
Tenemos que estar And we need apercibidos to be aware que en su palabra, that in His word, cuando Él habla algo, when He speaks something, Dios siempre cumple. God always lo fulfills que habló. what He spoke. Ahora escucha lo que sucede. Now listen to what happens. Versículo siguiente. Next verse, Dice cuando, 32. 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. So it was when the captains of the chariots saw Jehoshaphat that they said, surely it is the king of Israel. Therefore they turned aside to fight against him. Versículo And Jehoshaphat 33. cried out. Verse 33. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. And it happened that when the captains of the chariots saw that it was not the king, that they turned back away from him. Hola. Hello. ¿Cuál era la orden del rey What de was the Siria? order of the king of Syria? Buscar la cabeza Seek the head. a los reyes. The kings Y los estaban obedeciendo esa orden. were obeying that Y order. encontraron al primer rey. And they found the first king. ¿Quién era? Who was it? Josafat. Jehoshaphat. Y dice la palabra The word says que cuando Josafat That when Jehoshaphat se vio rodeado saw himself de surrounded todos los soldados del rey de from all the Siria, soldiers of the king of Syria, gritó. ¿Qué grito crees que era de verdad? what do you think that he yelled or screamed? ¿Tú crees que gritó un grito de guerra Do you think that he had a war cry? o gritó un grito de angustia? Or was it a cry of anguish? Si está rodeado de todo el If you ejército, are surrounded by the entire army, el grito que él echó the cry that he gave fue un grito de angustia was one of anguish y de temor, and fear, porque nadie quiere morir. because no one wants to die. Entonces cuando él So gritó, when he yelled, se dieron cuenta they el realized ejército de Siria the army of que Syria no era el rey de that Israel, it was not the king of Israel. iban sobre la cabeza del rey de Israel. They were going after the head of the king of Israel. Seguimos leyendo. Let's continue reading. Dice, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. And when it happened that when the captains of the chariots saw that it was not the king, they turned back from pursuing him. Versículo 34. Verse 34. Escucha, iglesia. Listen, church. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, porque lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Now a certain man drew a bow at random and struck the king of Israel between the joints of his armor. So he said to the driver of his chariot, turn around and take me out of the battle, for I am wounded. Ponme atención, por favor, iglesia. Pay attention, please, church. Dice la palabra The word says que un soldado that a soldier, tiró una flecha he launched a bow a la aventura. at random. Yo quiero que tú entiendas eso, I por want you favor. to understand this. Nosotros tenemos que entender, We iglesia. need to understand, church. Dios habló. God spoke. Cuando Dios da una When palabra, God gives a word, Dios no está mintiendo. God is not lying. Dios le dijo al rey God said to the de king Israel, of Israel, no vayas, Don't go, porque si vas, because if you go, vas a morir. you will die. Pero 400 profetas le But dijeron, 400 prophets said, ve, go, porque Dios ya te entregó la because victoria. God already gave you the victory. De modo que prefirió creer So he'd rather a believe 400 400 que a uno. than one. Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Un soldado One soldier tira una flecha launches a bow a la aventura. at random. Y dice la Biblia And the Bible que says esa flecha, that escúchame, arrow, iglesia, listen, fue went y entró and penetrated. por la hendidura de la armadura. And it went right through the joints of the armor. O sea que, imagínate, So imagine, ponte a pensar think about cuántas how many posibilidades possibilities hay are there que alguien tire una flecha someone to launch a la an arrow aventura at random, y esa flecha and that arrow llegue goes y encuentra and finds la hendidura, the part that's in between. la apertura de la... Había un gap, había un There was a small espacio. little gap. Y dice la Biblia The Bible que a says través de esa That through apertura that opening, entró la flecha the arrow went in y hirió al rey. and hurt the king, wounded the king. ¿Sabes por qué? Do you know why?
Porque Dios Because God siempre always cumple, fulfills, dirige directs su palabra. His word. Dice la Biblia The Bible says que la palabra que Dios that the word habla that God speaks no regresa vacía, does not return sino empty, que completa but it fulfills el propósito the purpose por el cual for which lo hemos dicho, we've said it, lo hemos hablado. we've spoken it. Escúchame, Listen, el profeta the prophet había dicho had said que él iba a morir. that he was gonna ¿Y die. qué sucedió? And what happened? Una flecha An arrow que alguien tiró Someone threw sin ver a dónde iba a pegar. without looking at where it was going to end Dios up. toma esta flecha. God takes this arrow. Dios toma esta God flecha takes this arrow y la dirige. and directs Y it, esta and flecha this arrow viene comes en la dirección in the direction donde el Espíritu where de the Dios Spirit of God habló. spoke. Y esta flecha And this arrow entra enters por un pequeño espacio by a small little gap y hiere el rey. and wounds the king. Y el rey dice, And the king says, sácame "Take me, porque estoy herido. for I am wounded." Y dice la palabra, And the word says, escucha lo que dice la palabra. look at what the word says. Versículo 35. Verse 35. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y en la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. The battle increased that day, and the king was propped up in his chariot facing the Syrians and died at evening. The blood ran out from the wound onto the floor of the chariot. El 36, Verse 36. y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Then as the sun was going down, a shout went throughout the army, saying, every man to city and every man to his own country. Versículo 37. Verse 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. Versículo 38. Verse 38. Lavaron el carro del estanque de Samaria y los perros lamían su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Then someone washed the chariot at a pool in Samaria, and the dogs licked up the blood while the harlots bathed, according to the word of the Lord, which he had spoken. Iglesia, Church, si Dios te ha dado una palabra, if God has given you a word, ¿qué estás haciendo con ella? what are you doing with it? ¿Estamos trabajando con la palabra Are we working with that word, o estamos despreciando or are we not appreciating or despising la palabra del Señor? the word of the Lord? Dice la palabra que en el libro de Hebreos 4:12 dice que The word says in Hebrews la 4:12 palabra de that Dios the word of God es como una espada is like an arrow que penetra that penetrates, y divide a sword that divides y discierne and discerns los pensamientos the thoughts más profundos deeper de tu corazón. than your heart. Dios God, siempre hablarnos a every nosotros, time that he wants to speak to us, nos habla en el he presente speaks to us in the present para revelarnos el futuro. to reveal to us the future. ¿Le has preguntado a Dios cuál es tu futuro? Have you asked God what your future is? ¿Le has preguntado a Dios qué es lo que Él tiene en el futuro? Have you asked God what he has in the future? Por eso dice la palabra, pregúntame That's why the word says, ask me lo que está por venir. what is about to come. Hola. Hello. Dios dice en su palabra, says in his word, pregúntame Ask me lo que está por venir. what is to come. Está en la palabra. It's in the word. La palabra del Señor te dice, word of the Lord tells you, pregúntame ask me lo que está por What venir. is to come. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere que tú tengas una relación con Él Because God wants you to have a relationship with him y le puedas preguntar, and can ask Señor, him, Lord, ¿qué es lo que tienes preparado what do you have prepared para mi vida? for my life? ¿Qué es lo que tienes preparado para el futuro What de do mi you have vida? prepared for the future of my life? Por eso la palabra del Señor es infalible. That's why the word of the Lord is infallible. Con eso tenemos. With this we'll finish. Segunda de Crónicas 20:20. 2 Chronicles 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. 2 Chronicles 20:20. La próxima semana continuamos. We'll continue next week. Hay más cosas que decir. There's more to say. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? No, es segunda de Crónicas. ¿Dije segunda o primera? Segunda. Segunda de Crónicas. 2 Chronicles. No. Crónicas, no Corintios. Second Chronicles chapter 20 and verse 20.
Léelo tú. So they arose early in the morning and went out to the wilderness of Tekoa. And they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. ¿Qué es lo que dice la What palabra? does the word say? Creer en Dios Believe in God, y serás establecido. and you shall be established. ¿Ok? Okay? O sea, primeramente es creer en Dios So first is to believe in God y creer a Dios. and believe God. Porque uno puede creer a Dios, en Dios, Because you can believe in God, como dice la palabra en Santiago. like the word says in James. Los demonios también creen y tiemblan. The demons also believe and tremble. Pero no es solamente creer en But it's Dios, not just to believe in God, sino creerle a, but believe God. creer a Dios. Believe God. Ahora dice, creer a Dios y seréis establecidos. Believe God and you will be established. Creer a sus profetas Believe in his y prophets seréis prosperados. and you will be prospered. El día de hoy, Today, más que nunca, more than ever, necesitamos voces proféticas en la we iglesia. need prophetic voices in the church. Gente People que esté en comunión con Dios. that are in fellowship with God. Gente que pueda entender People that can understand lo que está por venir. what is to come. Porque aún la palabra de Dios Because even dice, the word of the Lord says, yo no voy a hacer absolutamente nada, I dice will el not do Señor, absolutely anything, says the sin Lord, antes without revelar revealing it a los profetas. to the prophets. O sea que Dios nos dice, So God says yo no to voy a us, hacer I nada will not do anything sin antes unless revelar I reveal it a mis to my prophets profetas. first. O sea, Dios dice, So God yo no says, haré I nada will not do anything sin antes without revelar revealing a los to the profetas. prophets. Nosotros tenemos que aprender, We need to learn. tenemos que aprender. We need to learn. Yo le digo, Señor, I say, Lord, qué bendición what a blessing una iglesia profética. that is a prophetic church. Como dice la Biblia, Like the Bible en el says, libro de Corintios, in the book of Corinthians, entra un extraño, a stranger enters in, el don de profecía está funcionando, the gift of prophecy is el don de functioning, ciencia está the funcionando. gift of knowledge is Dice la functioning. palabra, The word says, los secretos del corazón de the ese hombre secrets of the heart of that man son revelados. are revealed. Entonces la gente va a So decir, people will say, wow, wow, verdaderamente truly, Dios God está is en este lugar. in this place. ¿Por qué? Why? Porque Dios siempre Because God always quiere revelar, wants to reveal. escúchame, Listen. y no revelar And not to reveal, para traer condenación, to bring condemnation, para traer vergüenza, or to bring shame, para traer acusación. to bring accusation. No, No. Es revelar It's to reveal, para darte vida, to give you life, para darnos vida, to give us life. porque Él vino a dar vida because he came to give y life, vida en and abundancia. life in abundance. Entonces tú tienes que So you preguntarle al need to Señor, ask the Lord, Señor, Lord, ¿qué tienes para mi vida? what do you have for my ¿Qué life? tienes para mi futuro? What do you have for my future? Entonces Then tú estás creando you're creating una demanda. a demand. Y la unción de Dios And the anointing of siempre se moverá Will always move cuando hay una demanda. when there's a demand. Pero tú tienes que creer. But you need to believe. Señor, háblame. Lord, speak to me. Señor, háblanos. Lord, speak to us. Dios quiere hablar, God wants to speak, pero Dios quiere hablar but God wants to speak a través de tu boca through your mouth y a través de mi boca. and through my mouth. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta mañana. Father, I thank you for this morning. Gracias que tu palabra Thank you that your word es infalible, is Señor. infallible, Lord. Tu palabra Your dice word says que no regresa That vacía, it does not return sino empty, que but completa it will accomplish el propósito the purpose por el cual estamos for hablando. which we are speaking. Señor, declaramos tu palabra. Lord, we declare your word. Tu palabra dice, Your Señor, word says, Lord, que tú eres el Dios fuerte, that you are the strong God, El the Dios mighty poderoso, God, the powerful God, el Dios de God misericordia. of mercy. Señor, tú quieres revelar Lord, you want to reveal lo que está en el futuro. what's in the future. Señor, Lord, hay mucha gente there are many people consultando a brujos, that are consulting witch doctors, que están consultando personas que pueden ver el mundo espiritual, are consulting people that can see the spiritual pero realm, no es la fuente verdadera. but it is not the right source. Son impostores. They're imposters. Porque aunque digan la verdad, Because although they say the truth, entre comillas, quote unquote, no es it is not los que vienen del corazón del Padre. that
it does not come from the heart of the Father. Y Señor, yo te pido que el día de hoy And Lord, I ask you that nos today des esa expectativa en el you corazón would give us that expectation in our para que heart, podamos nosotros siempre tener that we can always have un corazón expectante an expectant heart para oír tu palabra to hear your y word para escuchar and to hear qué es lo que tú tienes what is it that you have para nuestro futuro. for our future. Señor, yo quiero hablar a las personas que no tienen esperanza en esta Lord, I want mañana to speak to those who have no hope this morning y que están en una situación and that are in a situation donde no encuentran una salida. where they don't find a way out. Señor, yo declaro Lord, I declare que tú eres la that puerta. you are the door. Tú eres la puerta. You are the Tú door. eres la salida. You are the way Tú out. eres la respuesta. You are the answer. Tú eres, Señor, You are, Lord, el que quiere tomar the control one who wants to take de control aquellas personas of those people que no tienen dirección. that have no direction. Señor, yo te pido que el día de hoy Lord, I ask you that tu today palabra your word sea como una flecha would be like an arrow para que las vidas de las so that personas the lives of the people puedan ser can dirigidas be directed a través de tu espíritu. through your spirit. Padre, yo bendigo esas vidas que nos están escuchando Father, I bless those lives that are y listening declaro, to us. Señor, And I declare, que Lord, lámpara a mis pies that es tu lamp unto my palabra feet is your word, y lumbrera mi camino. and it shines my way. Señor, yo te doy gracias por cada persona que nos escuche Lord, I thank you for each person that y is te listening. pido, Señor, que tú te reveles And I ask you to reveal yourself a través del espíritu de profecía through the spirit of prophecy en el nombre de Jesús. in the name of Dios Jesus. te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Bendiciones. Blessings.